bien, muy buenos días, feliz sábado para todos aquellos que ya están conectados y para aquellos que aún se conectarán más tarde y estarán junto con nosotros o estaremos juntos de alguna forma compartiendo la palabra de nuestro Dios. En esta mañana traemos un tema que es un poco, digamos, polémico o controversial. No sé si es que me persiguen los temas polémicos o controversiales, pero el asunto es que el Espíritu siempre nos impulsa a salir al frente. Y el tema de hoy, o el estudio de hoy, por así decirlo, más bien se trata de una, digamos, auditoría. ¿Pudiéramos usar esa palabra? No sé. Una auditoría a los fundamentos de nuestra fe. Pero exactamente ¿a cuáles fundamentos? A uno solo. A nuestra fe en la sola Escritura. Y el título que yo tuve en mi mente la primera vez cuando inicié este tema es ¿cuánto le crees a Dios? Y yo sé que hay personas que me están escuchando ahora mismo y pudieran estar diciendo, yo le creo todo a Dios. Bueno, hoy hagamos este review, esta auditoría, hagamos esta revisión dentro de nosotros. Pudiera ser que descubramos algo muy distinto a lo que creemos. Pedro le dijo a Jesús, a donde quiera que vayas yo voy a ir, y si tengo que morir por ti lo haré. Y Cristo tuvo que decirle, Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante 3 veces, me habrás negado. Así que hoy vamos a poner a prueba tu fe y la mía. Aunque ya la mía pasó, ya pasé la prueba. Ahora te hablo a ti. Hoy vamos a zarandear tu fe y vamos a ver hasta qué punto tú descubres que has sido capaz de confiar en el Señor o en qué punto pudiste parar de confiar en el Señor o en su palabra. Así que te invito a que oremos en esta ocasión. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, por el sábado. Y gracias porque ahora podemos contar con tu Espíritu para que sea el que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Pues solo queremos y hemos venido y estamos aquí conectados para oír tu voz. Y ahora más que nunca, como siempre te pedimos, en estos momentos necesitamos oír tu voz. Así que permite que en nuestro corazón quede un vacío de todo preconcepto que tengamos dentro. Que nuestro corazón esté como tierra fértil para aceptar la semilla de tu evangelio. Y que nuestra mente sea lo suficientemente espiritual para aceptar nuestro error y no solamente aceptarlo si es que lo tenemos, para poder enmendarlo, salir adelante. Que aprendamos que contigo lo podemos todo y que sin ti no podemos nada. Ayúdanos, Padre, en esta mañana. Te lo pedimos, no sin antes pedirte una bendición para aquellos que están conectados y para los que se van a conectar. Que podamos estar todos unánimes en un mismo sentir en este momento y que esto se pueda cumplir en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta con que iniciaré es, ¿crees poder creer en las Escrituras sin ningún tipo de vergüenza? ¿Crees que pudiera existir algo en las Escrituras que te pudiera provocar vergüenza, declararte y decir que yo creo en esto está un poco duro, está un poco difícil? Quizás muchos estén pensando, no, yo creo firmemente en las Escrituras. ¿Te daría vergüenza con la palabra de Dios si descubrieras que la misma dice cosas que contradicen lo que el mundo enseña? ¿Te daría vergüenza eso? Hermanos, el mensaje de hoy es un llamado a que medites. ¿Cuánto estoy dispuesto a creerle a Dios
es la pregunta que tenemos que hacernos ahora mismo antes de comenzar el estudio de esta mañana. Pregúntate, ¿cuánto estoy dispuesto a creerle a Dios? El mensaje de hoy es una exhortación a que medites en tu vida. Hay algo que debes entender para irnos conectando. Y antes de decirle esto, les voy a decir, en cierta ocasión, yo trabajaba con mi esposa en Florida, un part-time haciendo limpieza de clínicas durante la noche. Y un día en una de las clínicas olvidé un cesto de la basura, olvidé vaciar el cesto de la basura de uno de los cuartos adentro de esa clínica. Creo que fue la oficina, doctor, me parece. Y al otro día me llamó mi supervisor a la compañía, me dicen, ¿qué pasó que ayer no fuiste a trabajar? Y yo le dije que no fui a trabajar, eso no es cierto. Yo fui a trabajar ayer. Bueno, pues entonces me dijeron que no hiciste la basura. Y yo me enojé cuando escuché aquello, porque sí, yo le dije, yo sí hice la basura. Ahora, si es que se me quedó una basura por hacer un cesto de basura, por botar o por limpiar, no significa que no hice la basura. Significa que olvidé uno. Y ella me dijo, mira, Eugenio, la política funciona así. Si olvidas de botar un cesto de basura, se cuenta como que no hiciste la basura del lugar. Y eso me hizo pensar. Pero un día descubrí, más tarde, meditando en medio de mi enojo, porque no estaba de acuerdo con esa política que me habían presentado, y descubrí que hay alguien que funciona así. Y alguien al que yo amo. Alguien a quien yo honro. Alguien a quien yo adoro. A mi Dios. Dios no se conforma con la mitad. Él lo quiere todo. Si le vas a dar una mitad, no lo acepta. Es como si lo hubieras negado todo. Una verdad a medias delante de Dios no es una verdad completa. Para Él, una verdad a media delante de Él es como si no dijeras la verdad. Es una mentira. Así funciona Dios. Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si no le das todo tu corazón y solo le quieres dar el 90%, el 95%, el 99%, para Él cuenta como que no le entregaste nada. No sé si vamos entendiendo. Si de los 10 mandamientos guardas 9 y solo dejas de obedecer uno solo, para Dios has transgredido los 10 mandamientos. ¿Sabías eso? Si reconoces su palabra como fuente de autoridad, pero dejas de creer solo en un punto de ella, para Dios es como si no creyeras en su palabra. Por eso hay muchos cristianos que son fieles. Y el enemigo los tiene engañados diciéndoles, son 9. Ese 10º, que sería el cuarto, ese se cambió, eso no es el problema. Lo principal son los otros. ¿Y saben por qué él lo hace? Porque el enemigo no necesita sacarte de la iglesia para apartarte de Dios, porque él sabe cómo funciona Dios. Nosotros somos los que muchas veces no conocemos cómo funciona Dios. Si de 10 guardas 9 y solo en uno fallas, para Dios es como si no guardaras ninguno. Así funciona. Y Él lo sabe. Muchos de nosotros no conocen cuánto abarca la palabra creer. Creer es creerlo todo. Y no me voy a meter en el asunto de etimología del idioma, ni de la palabra. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios para que entiendas qué es creer. Creer es creerlo todo. No sabemos cuánto implica la palabra creer. Porque si crees a medias, no estás creyendo nada. ¿Sabías eso? Ya lo tenemos claro. Estamos todos juntos ahora conectados. Bien, vamos a usar un primer ejemplo en esta mañana con la historia del engaño de Eva. Y no voy a profundizar en el engaño de Eva. En realidad voy a profundizar
en el único punto que Satanás le interesaba engañar a Eva. Porque Satanás, vamos a ver que creó muchos engaños para Eva, para atraerla, pero había un solo propósito, y es ese propósito el que hoy voy a repasar en la historia del engaño de Eva. Y fíjense cómo dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 31, párrafo número 2. Nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro que los amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos. O sea que mensajeros acudieron a presentarles esto. ¿Y estos mensajeros vienen de parte de quién? Vienen de parte de Dios. Los ángeles no hablan por hablar. Vienen de parte de Dios. Sigo leyendo. Y sus maquinaciones para destruirlo, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino. Tuvieron que presentarle a Adán y Eva cómo funciona el gobierno de Dios para que entiendas qué sería pecar o errar contra Dios. Que el príncipe del mal trata, o sea, vuelvo atrás de nuevo, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. Cuán importante era entonces, y ojo con lo que voy a leer, que Adán y Eva obedecieran aquella ley, único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. Y yo pregunto, ¿cuál ley? ¿Cuál de los 10 mandamientos Eva falló? Y sé que muchos de ustedes van a buscar correlación de su actitud con algún mandamiento. Yo lo entiendo. Y eso es válido. No estoy diciendo que no es. Pero hay otros mandamientos aparentemente sencillos, aparentemente pasan por inadvertidos, que no los tomamos en cuenta y solo nos ubicamos en los 10 mandamientos. Por ejemplo, si yo le dijera en la Biblia, ¿cuántas leyes hay en la Biblia para nosotros? Si estás pensando en los 10 mandamientos, está bien. O si estás pensando en la Torá, en el libro de la Torá, de los 5 que está en el Pentateuco, o que trata sobre el Pentateuco de la Biblia, que habían como 300 leyes de la Torá creadas por Dios y dadas a Moisés, está bien. Pero hay más. Y tú dirás, ¿hay más mandamientos? Sí. Por ejemplo, si lees Primera de Pedro 3:7, lo tienes en tu pantalla. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, hablando de la esposa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mi pregunta para ti es, ¿será este un mandamiento para nosotros los hombres? ¿Sí o no? Los esposos, me refiero. Es un mandamiento para los esposos. Tratar a vuestras esposas como a vaso de honor, como a vaso frágil. Hay un mandamiento y hay una condenación para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ten cuidado. Y pudieran haber esposos que tratan tan áspero a sus esposas que por más que oren y estudien, probablemente no, estoy seguro que si no cumple con este mandamiento, sus oraciones ahora mismo no están siendo escuchadas. Pero este no es mi punto. Solo te presento cuántas leyes hay en toda la palabra de Dios y no solamente y no solamente están concentradas en 10 mandamientos. Derivan de ahí. Porque ahí la gente dice, no, pero ahí está ama a tu prójimo o ahí está honra a tu padre. No sé, ahí la gente puede agregarle muchas cosas. Pero el punto es que en la palabra de Dios hay una serie de mandamientos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aparte de los 10 mandamientos de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 22:19 dice este mandamiento, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y yo te pregunto, cuando se hizo este texto, ¿para cuál libro de las Sagradas Escrituras se hizo?
Este texto se hizo para Apocalipsis. Cuando Juan estaba terminando, Dios mandó a poner esta sentencia. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, lo que pasa es que al formar parte Apocalipsis del canon bíblico, ahora ese versículo se extiende a todos los libros de la Biblia. Pero mi pregunta ¿es esto un mandamiento de parte de Dios? Sí. Cuidado. Segunda de Crónicas 20:20, aparentemente parece un consejo, pero vamos a ver que es un mandamiento también. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Es un consejito. Pero ahora viene algo: creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Será un mandamiento esto? De creer en Jehová y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Claro que es un mandamiento. Los que no creen en Jehová no están seguros. Y los que no creen en sus profetas no están siendo prosperados. Y si son prosperados actualmente, es de parte del enemigo, porque hay dos que prosperan, son capaces de prosperar. Dios te prospera, el enemigo también te puede hacer prosperar. Así que si tú eres de los que no obedeces a Jehová, si eres de los que no tomas en cuenta a sus profetas o a sus profecías o cualquier cosa que redunde sobre ese asunto, es muy probable que Dios no te esté prosperando y sea Lucifer. Juan 14:23, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Es un mandamiento esto? Si dices que amas a Dios, tienes que guardar su palabra. O debes guardar su palabra, como quieras ponerlo. Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo es la oración? ¿Es esto un mandamiento o Jesús simplemente estaba diciendo: les doy una recomendación, ustedes pueden hacerlo como quieran? ¿No será esto un mandamiento? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Es esto un mandamiento? Lo que no le pidas al Padre en su nombre, no lo va a hacer Jesús. Perdón, por si no me hice entender. Lo que no le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Jesús no lo va a hacer. Así que queda claro que en las Escrituras hay diversidad de mandamientos, aparte de las leyes de la Torá, del Pentateuco, y aparte de los 10 mandamientos, que en realidad esos 10 mandamientos son el carácter de Dios. Que de ahí emanan todos los mandamientos, estoy de acuerdo contigo, es verdad. Pero el punto es que hay otros mandamientos fuera de los 10 que hay que guardar y hay que obedecer. ¿Y dónde están? En todas las Escrituras. Ahora, sigo con la cita de Elena de White, o sea, continúo con esta cita, Patriarcas y Profetas, página 32, párrafo número 3. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuvieran en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada, serían infatigables. Mientras fueran obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles, pues si fuera necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Y dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué pretendía Satanás cuando intentó hablar con Eva? Obviamente engañarla, pero ¿engañarla de qué? Lo que Satanás tenía como propósito número 1 era quitarle la veracidad a la palabra de Dios en la mente de Eva. ¿Y cuál será el engaño para nosotros hoy en día? Quitar la veracidad de la palabra de Dios en nuestras mentes. Es lo mismo.
Ahora, pero él sabe que no lo puede lograr diciéndole a Eva simplemente no le creas a Dios. Él lo sabe. Entonces analicemos de qué forma Satanás lo hizo y de seguro descubriremos de qué forma lo hace hoy. Porque Satanás sabe que no hace falta decir a un cristiano no le creas a Dios, ni creas en ese libro. No hace falta eso. Tan solo con hacerte dudar de un punto de ese libro, ya resolví mi problema. ¿Estás entendiendo el asunto? Satanás usó lo que hoy en día se conoce en la psicología moderna como disonancia cognitiva. Y estoy usando la psicología, este término de la psicología moderna, no porque crea la psicología moderna, sino para que entiendas cómo es que el mundo clínico identifica lo que pasó en la mente de Eva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Quizás algunos conozcan, quizás otros no tengan idea. Lo tomé exactamente de la descripción, como en el libro lo pone. Es un malestar, es una tensión, es una incomodidad psicológica que sentimos cuando en nuestras mentes existe un solo concepto de algo, ya sea que conocemos o ya sea de algo que se nos ha enseñado. Y de momento, alguien te declara otro concepto opuesto al anterior y este pone en duda y contradice al primero. Ahora tienes dos ideas que se oponen y se contradicen entre sí en tu mente. Y esto te lleva a un punto donde empiezas a cuestionarte en tu mente y entonces la pregunta es, ¿a cuál idea o concepto elimino? Es como que tú le enseñas a tu hijo, cuando es pequeño, que el mundo fue hecho en 7 días, que Dios lo creó y en el primer día ahí creó esto y en el segundo aquello y en lo otro. Y ahora el niño va a la escuela a los 6 años. ¿Y va a la escuela con qué mentalidad? ¿Con qué idea? Con la idea que papá y mamá y en la iglesia me han enseñado. Pero ahora llego a la escuela y viene un maestro que se está convirtiendo en alguien digno de mi confianza porque lo estoy viendo todos los días y me enseñan que el maestro es bueno y que está ahí para enseñar y que el maestro está ahí para hacerme el bien y un maestro estudió y sabe de ciencia y ahora el maestro viene y me dice, el mundo fue hecho o creado o surgió por la evolución o por la teoría del Big Bang. Y ojo que el mundo lo que tiene son teorías, no hay nada cierto en él. Cada vez que escuches teorías de la evolución, preocúpate, es una teoría, no lo han podido comprobar. Y entonces en el niño surge ahora una disonancia cognitiva. Papá y mamá me enseñaron esto. Este maestro me está diciendo que no. Obviamente alguien está mintiendo. Ahora necesito que papá y mamá me den una explicación más grande y poderosa para yo poder quitar la duda que me hizo surgir la idea opuesta del maestro. Y por eso muchas veces el niño regresa a la casa y pregunta, papá, mamá, el maestro dice que fue así. Y ahora tienes que volver a hablar al niño y recalcarle. Pero hay muchachos que no sobrepasan esa disonancia cognitiva y por eso vas a encontrar que muchos jóvenes entran a las universidades adventistas del séptimo día creyendo en la creación y salen creyendo en la evolución. Porque la disonancia cognitiva hizo su efecto. Y cuando llegaron al punto, ¿a cuál idea, concepto elimino? ¿A cuál le hago caso y a cuál no? ¿A quién le creo en este caso? ¿O a Dios o a la serpiente? ¿A quién le creo? ¿A la palabra de Dios o a la ciencia del hombre? Automáticamente, sin investigar mucho, se deciden creerle a la ciencia y al hombre. Creerle a Satanás y no a Dios y a su palabra. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios frente a la ciencia del hombre luce tan humilde, tan sencilla, tan facilita, que tal parece que es ciencia ficción, que es un cuento de hadas. La ciencia del hombre suena mucho más serio. Tiene más teorías, tiene más idea, abarca más explicación, tiene un contraste más potente. La palabra de Dios es muy sencillita. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto fue lo que pasó en la mente de Eva.
Llegó un punto donde dijo, ¿quién me está mintiendo? ¿O Dios o la serpiente? Obviamente, ¿a quién le había creído? A la serpiente, porque por eso tenía duda. Si no hubiera tenido duda, no hubiera habido esa disonancia cognitiva en su mente. Simplemente se hubiera quedado en su posición y le hubiera dicho a la serpiente, no, estás equivocado. Por eso es que el pecado de Eva no fue el apetito por la comida. Y hay personas que tienen en mente que Eva pecó por la comida. Hermanos, Eva no era interperante, acuérdense de eso, porque Eva no había pecado todavía. Eva no andaba por todos los árboles del Edén buscando comerse como glotona, buscar comerse todas las frutas habidas y por haber. Ella no llegó al árbol de la ciencia del bien y del mal pensando, tengo que probar este fruto porque no he probado los otros. Entonces Eva no pecó por el apetito de la comida. El pecado de Eva, o el error de Eva, como quieras ponerle, es que ella come porque después que la serpiente le siembra duda, ahora ella se quiere convertir en juez. Ahora ella dice, yo quiero averiguar quién me está mintiendo, si Dios o la serpiente. Y el único medio que tenía era llegar a la fruta. Voy a comer de esa fruta que Dios me prohibió, pero que la serpiente me está diciendo algo contrario, para determinar quién está aquí mintiendo. Y el apetito de Eva no fue por la comida, fue por alcanzar algo, o fue por creerse algo, o porque se convirtió en algo. En este caso, se quiso convertir en juez entre Dios y la serpiente. En la caída del hombre hay varios pasos que la sierva del Señor menciona, que aunque no profundizaremos en ellos hoy, vamos a tomarlos en consideración para mencionarlos. ¿Cuántas leyes rompió Eva antes del pecar? Y usted me dirá, ¿cuántas leyes? Vamos a ver que hay leyes que tú rompes que no se cuentan como pecado en ese momento, pero esas leyes que tú rompes, aunque no se cuentan como pecado, te conllevarán a la ruina irrevocablemente. No es que tienes un % alto de que te lleven a la ruina, no, tienes un 100% que te llevará a la ruina. Vamos a estudiarla, o vamos a repasarla, mejor dicho. Estoy leyendo de Patriarcas y Profetas, página 33, del párrafo número 2. Los ángeles habían prevenido a Eva de no separarse de su esposo mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. ¿Es esto un consejo o era un mandamiento? Se le dijo a Eva, mira, te aconsejaríamos que no te separes. Se le dijo a Eva, no te separes de al lado de tu esposo mientras él está trabajando en el campo. Y le siguieron diciendo, estando con él correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Así que el mandamiento para Eva fue, no te separes de tu esposo mientras él estaba ocupado, porque tu seguridad, o el máximo de tu seguridad, o un % muy alto de tu seguridad, como quieras llamarle según leas el texto, te garantiza que estando a su lado no caerás en tentación. Porque si fueras a caer en tentación, tu esposo te ayudaría, pero antes que caigas en tentación, tu esposo te ayudaría a no caer en tentación. Así que el primer mandamiento que Eva falló fue que los ángeles habían prevenido a Eva de no separarse de su esposo, y ella lo hizo. ¿Y qué pasó cuando se separó del esposo? O sea, ¿qué pasa cuando nos separamos y deseamos no creer ciertos puntos de la palabra de Dios, que en ese momento aparentemente no es pecado? Y dije aparentemente. ¿Qué va a pasar cuando tú dejas de creer en parte de la palabra, en algunos puntos de la palabra de Dios? Dice, al verse sola, y continúo más adelante el párrafo, tuvo un presentimiento del peligro. Ese presentimiento que tenemos todos, o si quieres ponerle ese sexto sentido que Dios le dio a la mujer, como quieras llamarle. Pero se dio cuenta que cuando se apartó del esposo hubo un momento que tuvo el presentimiento del peligro. ¿Del peligro de qué? De haberse separado de su esposo. Y sigue diciendo, pero desechó sus temores
diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Y aunque no es mi punto, Eva representa a aquellos que creen que solo pueden encontrar todo. Aquellos que creen que solo se darán cuenta del error y podrán rectificar a tiempo. Aquellos que no necesitan que nadie les diga nada ni le aconseje nada. Es como una especie de Laodicea, pudiera ser. Y sigue diciendo, desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. Se aparta del esposo, se percata que no está bien el haberse apartado del esposo, que no está bien el haber ido en contra de lo que los ángeles le mandaron a hacer, pero aún así confió en sí misma, se sintió segura de sí misma y siguió andando, y ahora fue al único árbol que Dios le había prohibido. Y sigue diciendo la cita, esta fue la oportunidad de Satanás, como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y fíjense como dice Elena de White, esta fue la oportunidad de Satanás, como discerniendo sus pensamientos. Sabes que Satanás discierne tus pensamientos porque es tremendo psicólogo. De hecho, la psicología del diablo. Tienen que leer el libro Mente, Carácter y Personalidad. Y perdóname que se lo diga así tan crudo y tan directo, para que se den cuenta que eso es una ciencia diabólica. Y el diablo, que es tremendo psicólogo, el mejor, el número uno, el maestro de los maestros, miró a Eva, por tu postura se puede dar cuenta de tu dolor, de tu sufrimiento, por tu mirada se puede dar cuenta de lo que a ti te tienta, de lo que no te tienta, por tus palabras se puede dar cuenta de lo que hay en tu corazón y hacia quién. Él puede descubrir muchas cosas en ti y en mí. Así que después de esto hubo seducción de parte de la serpiente hacia Eva. Esto fue lo que pasó. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. ¡Wow! ¿Cómo esta serpiente está repitiendo la misma palabra o la misma frase o la misma pregunta que yo me estaba haciendo? Eso fue lo que le pasó a Eva. Pero sigue diciendo, pero con voz melodiosa la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura. Si la serpiente se hubiera detenido, quizás Eva le hubiera dicho, espérate un momento, ¿cómo es que tú estás hablando? ¿Quién eres tú? Ningún animal habla. Quizás su mente se hubiera puesto a reaccionar y decir, espérate, aquí hay un problema, esto no está bien. Pero el enemigo no para. Él continúa. Un paso tras otro, y no te deja pensar, no te deja analizar, no te deja avanzar. Y por eso muchas veces caemos en el hueco, caemos en el abismo, porque no nos deja. Y nosotros no nos detenemos. ¿Y qué le pasó a Eva? Dice, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura. ¿Cuántas cosas le dijo a Eva? Eva, verdaderamente de esta creación, lo más lindo eres tú. Eres una creación acabada en perfección. Y averigua tú cuántas cosas la serpiente le habrá dicho a Eva. También uno de los engaños que usó Satanás fueron lo que se llaman milagros mentirosos, como parte de la estrategia de Satanás para engañar a Eva. La serpiente estaba hablando. En lugar de huir de aquel lugar, dice la cita, la sierva del Señor, estoy en Patriarca y Profeta, página 33, párrafo 3. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor. Y aquí hay otra enseñanza para nosotros. Creemos que el diablo viene en forma de ángel o en forma de algo que te vas a dar cuenta enseguida que es él. Pero el enemigo nunca viene de una forma que te vas a dar cuenta. Por eso dice, sigue la cita, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del enemigo caído. La serpiente continuó creando dudas sobre la palabra de Dios. Dice la sierva del Señor que Satanás usó una pregunta capciosa. Por eso, en esa pregunta, y de esa pregunta, con que Dios os ha dicho, ¿sabe cuánto se puede sacar? Allá hay un bullying en esa pregunta. Hay un bullying a la palabra de Dios, no a Eva. Cuando Satanás le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol,
como sabe Dios. ¿Te has preguntado? En esa pregunta hay duda. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Qué querrá decir la serpiente? ¿Cómo es que? ¿Qué pregunta más capciosa? ¿Qué hay detrás de esa pregunta? Hay un bullying ahí tremendo. Detrás de esa pregunta, Satanás estaba queriendo entablar una conversación con Eva, fue lo primero. Segundo, mientras que al mismo tiempo le decía a ella que habían varias cosas ocultas, había un secreto de parte de Dios y que detrás de esa orden para ella y su esposo había injusticia de parte de Dios. Y estoy simplemente hablando a grandes rasgos del tema. Tienen que ir a Patriarca y Profeta y leerlos ustedes por su propia cuenta para que puedan entender. Y dice la sierva del Señor, le dijo que al comer del fruto de este árbol alcanzarían una esfera de existencia más elevada y entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Fue lo que le dijo la serpiente. Y Eva lo creyó. Ahora le estaba dejando entrever que él tenía la verdad y que podía ayudarla a ella a encontrar dicha verdad. Le decía también que existía una debilidad de parte de Dios, ya que su poder no provenía de él mismo, sino que lo había adquirido directamente de este fruto y por lo tanto Dios, por egoísmo, no deseaba que más nadie tuviese ese poder. Le comprobó que lo que decía era verdad cuando le dijo, y dice la sierva del Señor, que añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Patriarcas y Profetas, página 34, párrafo número 1. Así que la serpiente le dijo a Eva, y como muestra de verdad, de veracidad, para que creas en mi palabra, mírame a mí que soy una serpiente, soy un animal y estoy hablando contigo. Y mira cómo estoy razonando. Sigue diciendo la sierva del Señor, esta es la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito, desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y de su palabra. ¿Tienta qué? A desconfiar del amor de Dios y de su palabra. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Así que vamos a ver exactamente cómo es que el diablo hoy en día nos hace desconfiar. Y sigo leyendo de la sierva del Señor. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían si violaban la ley de Dios. No oímos hoy día razonamientos semejantes y escucha lo que ella dice. Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios. Tú estás en estrechez. O pudiéramos decir, tú eres estrecho de mente. No sé, los cubanos entienden esa frase, no sé en otro país. Eres una persona tonta, eres una persona que no piensa. Eso es lo que está diciendo. Si pensaras como yo, si tuvieras las ideas que yo tengo, dice, pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. Gozarías de mayor libertad, pero como estás tan sometido a esa palabra, estás en estrechez de mente y espíritu. Y sigue diciendo la cita, Patriarcas y Profetas, página 35, párrafo número 1. Y miren este párrafo. Ella creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final, y ojo con esto porque el pecado de Eva no estuvo por creerle a Satanás, o mejor dicho, por dejarle creerle a Dios, que es lo mismo. Si le crees a Satanás, dejaste de creerle a Dios. Miren exactamente lo que dice. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. No obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario, siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Métanse esto en la cabeza. Todo
lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. ¿Está claro? Satanás también te seduce de muchas formas hoy en día y con un mismo propósito, para que no le creas a Dios ni a su palabra. Y vamos a ver que Satanás te seduce hoy creando la misma disonancia cognitiva en ti y en mí. Y lo hace en esta ocasión introduciendo una herramienta sutil que él ha creado y que la hermana White y la Biblia la identifican como la mal llamada ciencia o la falsa ciencia. Con esta herramienta Satanás no desea que dejes de creer en toda la Biblia. Él se conforma con que dejes de creer en algunos pasajes bíblicos. Con eso es suficiente para él, pues él sabe que Dios no acepta algo a medias. Si solo crees en una parte de las escrituras y en otra no, para Dios es como si no creyeras en todas las escrituras. Entonces la pregunta que te hago es, ¿cuánto de la palabra de Dios fue escrito para nuestra salvación? Y usted me dirá, ¿cuánto de la palabra de Dios fue escrito para nuestra salvación o escrita para nuestra salvación? Sí, hay personas que dicen que existen en la Biblia temas que son de salvación y que hay otros temas bíblicos que no son de salvación. ¿Eres de los que cree que existen temas bíblicos que deberíamos considerar como temas importantes de salvación y que hay otros temas que no lo son? Si eres de los que determinan, eso no son temas de salvación, esto sí es de salvación. Si eres de los que determina, cuando estudias a fondo la palabra de Dios y cuando estudias a fondo el Espíritu de Profecía, te darás cuenta que te estarías convirtiendo en un juez como lo hizo Eva, para pretender determinar qué es de salvación en la Biblia y qué no. Porque desde el momento que tú dices que hay pasajes en las Escrituras que no son de salvación, no son temas importantes para la salvación, estás declarando que hay cosas en las Escrituras que están de más. Porque no puedes decir, no, son importantes, pero no son de salvación. Si no son de salvación, no son importantes. Si no son de salvación, entonces están de más. Están para entretener. Ese es el punto. ¿Eres de esos pocos que creen que todo lo que está en la Biblia son temas de salvación? Y digo poco porque por desgracia es así. ¿Qué papel crees que juegan los pasajes bíblicos y las historias bíblicas? Ojo, no estoy hablando de las doctrinas bíblicas. No estoy mencionando los 10 mandamientos. Solo estoy mencionando pasajes bíblicos e historias bíblicas. ¿Crees que solo están para que les sean contados a los niños? ¿Crees que solo existen estos pasajes bíblicos y estas historias bíblicas como medio de información de un dato histórico para el lector? ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16 y 17? Es un texto que todos conocemos. Y vamos a analizar algo porque ahora los voy a poner en duda. Dice el texto, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo te voy a hacer la pregunta y me voy a detener aquí. ¿Estamos seguros que toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Estás tú seguro? ¿Estás tú segura de que toda la escritura es inspirada por Dios? Porque vamos a ver que hay parte de las escrituras que los hombres nos han enseñado que no son inspiradas por Dios. Y por eso sigue diciendo, y útil para enseñar. Esa palabra enseñar, ¿qué abarca? Está limitada solamente para enseñar Biblia, para enseñar teología. La Biblia no te puede enseñar otra cosa, ¿verdad? No te puede enseñar historia, ni física, ni ciencia, nada. Solamente te va a enseñar teología. ¿O crees que te puede enseñar y abarcar todo? He escuchado de personas analfabetas que han aprendido a leer leyendo la Biblia. Y han aprendido de números y de cosas leyendo la Biblia. Y han aprendido a hablar correctamente leyendo la Biblia. Y por eso dice el texto, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No sabes cuánto abarca eso. Pero mi pregunta es, ¿toda la escritura es inspirada por Dios? Vamos a ver. Veamos qué dice la sierva del Señor con relación a cuánto es de salvación en la Biblia. Estoy leyendo de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2,
página 339, párrafo número 1. Y escuchen esta cita. Tiren un screenshot, tiren una foto, saquen una foto, guárdenla y métanse esto en la cabeza. Los conocimientos humanos, tanto en lo que se refiere a las cosas materiales como a las espirituales, son limitados e imperfectos. De aquí que muchos sean incapaces de hacer armonizar sus nociones científicas con las declaraciones de las Sagradas Escrituras. Son muchos los que dan por hechos científicos lo que no pasa de ser meras teorías y elucubraciones, y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. Así que si estás entendiendo hasta aquí lo que está queriendo decir ella, como dice, son muchos los que dan por hechos científicos lo que no pasa de ser meras teorías y elucubraciones, y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. Hay gente que dice, la ciencia ha demostrado. ¿Se debería decir así? ¿Estaría correcto decir así? Vamos a ver. Ahora, ella cita 1 Timoteo 6:20, y yo incluí en la cita 1 Timoteo 6:20, y miren cómo dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Quién dijo esto? Dios se lo dijo primero a Pablo y luego a Elena de White. Así que guárdate de los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y miren cómo sigue la cita de la sierva del Señor. El Creador y sus obras les resultan incomprensibles, y como no pueden explicarlos por las leyes naturales, consideran la historia bíblica como si no mereciera fe. Y ojo con este detalle: como no pueden ciertas cosas comprobarlas científicamente, dicen que eso no es importante, o eso es metafórico, o eso es una forma literaria de escribir poesía. Y quizás tú no te imagines a qué me estoy refiriendo. Ya lo veremos. Solo estoy avanzando, construyendo las bases, los bloques, porque la pirámide que estoy haciendo, o la torre que estoy levantando, va a ser verdaderamente grande para ti y para mí. Sigue diciendo la cita: los que dudan de la verdad, ¿qué dice aquí? Porque yo a veces como que no leo bien. Los que dudan de la verdad de los 10 mandamientos, no. ¿La verdad de qué? ¿De las doctrinas bíblicas? No. ¿La verdad de qué? De algo tan sencillo como de las narraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vuelvo de nuevo. Los que dudan de la verdad de las narraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento dan a menudo un paso más. Dudan de la existencia de Dios y atribuyen poder infinito a la naturaleza. Habiendo perdido su ancla, son arrastrados hacia las rocas de la incredulidad. Los que dudan de las narrativas bíblicas. Y vamos a ver, ¿qué será esto? ¿Crees tú en los relatos bíblicos al 100%? Alguien me dijo, yo creo que hay cosas de la Biblia que la misma no lo explica bien, pues en aquel tiempo se conocía menos que ahora, y que en este caso quien lo explica mejor es la ciencia, y la ciencia es la que ha demostrado la veracidad de la Biblia. O sea, para poder nosotros decir que la Biblia es real, lo podemos hacer hoy en día gracias a que la ciencia ha demostrado varias cosas de la Biblia. Dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 341, párrafo número 1. Miren esta otra cita. Quien tenga el conocimiento de Dios y su palabra tendrá una fe fundamentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. La Biblia no debe ser sometida a la prueba de las ideas y la ciencia del hombre. Lo correcto es someter las ideas humanas a la prueba de la norma infalible. Espérate un momentico, ¿qué es lo que me está diciendo a mí aquí la sierva del Señor? O el Señor a través de su sierva.
La Biblia no debe ser sometida a la prueba de las ideas y la ciencia del hombre. Lo correcto es someter las ideas humanas a la prueba de la norma infalible. Quiere decir que yo no puedo decir, la Biblia dice esto, pero la ciencia ha demostrado que sí. No, es al revés. Nosotros no podemos comparar a la ciencia con la Biblia. No podemos decir, la Biblia dice esto, pero veamos qué dice la ciencia. Oh, mira, la ciencia ha demostrado que hubo un diluvio, o la ciencia demostró que los caballos pasaron por el Mar Rojo y el ejército de Faraón y se hallaron rastros. No podemos decir eso, es al revés. La Biblia dice que hubo creación. ¿Qué dice la ciencia? Que no, la ciencia está mal. Es así como ella dice que tenemos que hacer. La Biblia dice que el ejército de Faraón entró al Mar Rojo porque el pueblo de Dios ya había pasado en seco y luego entraron ellos detrás y fueron destruidos. La ciencia dice que no, que eso no ocurrió nunca. La ciencia está mal. Es así. O sea, es agarrar a la ciencia y llevarla frente a la Biblia. Y todo lo que contradiga, declaramos automáticamente, estás en un error. Porque la verdad es la Biblia, no es la ciencia. Y sigue diciendo la cita, quien actúe así sabrá que la palabra de Dios es verdad y que la verdad nunca se contradice. Todo lo que aparezca en las enseñanzas de la así llamada ciencia que contradiga las verdades de la revelación de Dios será mera suposición humana. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 325, escrito en el año 1904 y también citado en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 341, párrafo 1. Por lo tanto, vamos a entrar en materia. Ahora les voy a hacer un examen. Un examen donde tú mismo te vas a dar cuenta, o tú misma vas a empezar a darte cuenta cuánto le crees a las escrituras. Si tú fueras a ir a la universidad a tomar clases de inglés, por ejemplo, te hacen un examen de inglés para que tú lo llenes. Para ellos, con el resultado que tú tienes, ellos se van a dar cuenta en cuál nivel te ponen. Si en el primer nivel, o en el cuarto nivel, o en el segundo o el tercero. Así que hoy vamos a ver en qué nivel de creencia estoy con relación a la sola escritura. En Génesis 1 dice que Dios es el creador. La ciencia dice que el mundo existe por evolución. ¿A quién tú le crees? Me imagino que el mundo dice a la Biblia. Eso está de más, hermano. La Biblia dice que el mundo fue creado en 7 días. La ciencia emite varias teorías de que el mundo se originó en miles o millones de años. ¿A quién tú le crees? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Eres capaz de creer a la Biblia? Porque la gran mayoría pasa esta prueba. La Biblia dice que en Génesis 6 dice que Dios envió un diluvio. La ciencia lo niega. ¿A quién le crees? ¿A la Biblia? Vamos bien. La Biblia dice en Éxodo que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en seco con paredes de aguas a ambos lados. La ciencia dice que el pueblo pasó en una época del año cuando el nivel de agua era de 1 pie de altura. ¿A quién le crees? ¿A la Biblia? ¿Todavía eres de los que persiste en creer en la Biblia? Bien. Bueno, la Biblia dice que el pueblo cruzó el río Jordán. La ciencia lo niega una vez más. A Jonás se lo tragó un pez y estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. De hecho, era un pez que Dios había preparado. La ciencia lo niega, dice que es imposible estar dentro de un pez 3 días y 3 noches. ¿Estuvo Jonás dentro del pez para ti o no estuvo? ¿Todavía sigues creyendo en la palabra de Dios? Si es así, wow. Nuestra auditoría va bien, estamos revisando nuestras faltas y todo va bien hasta aquí. Y ahora se pone bien interesante esto. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículos 6 y 8, y ustedes lo tienen en pantalla. Estamos ubicados en la creación. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Te hago una pregunta, ¿hay agua arriba y agua abajo?
y lo que quedó en el medio fue la expansión. La ciencia dice que no hay agua arriba. Y más adelante en la Biblia, cuando tú lees, por ejemplo, Salmo 148, 3 y 4, dice: alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. ¿Cómo va la cosa? Hay agua arriba y agua abajo, bíblicamente. La ciencia dice que no. Por eso la Biblia habla del firmamento. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es el firmamento? Es algo firme. Hay algo firme en el cielo, es el firmamento. Y esto se va complicando ahora. Ahora todos se quedaron bien callados, estoy seguro de eso. Dice Salmo 151, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Job 37:18, extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido. Otra versión dice, ¿puedes con él extender el firmamento fuerte como espejo de metal fundido? Entonces ahora me describe el libro de Job un firmamento que es como un metal fundido, fuerte como un metal. Y sabes, mientras vas pensando, el libro de Job solo fue traducido el 45%, ¿sabías eso? Y me llamó la atención. Mi hijo estudiando este tema, lo encontró en inglés y me dice, papá, encuentro acá que el libro de Job no fue traducido completamente. Me metí en el tema para investigarlo porque nunca me había pasado por la mente. Sabes que a los jóvenes hoy en día le pasan cosas por la mente que a nosotros no. Nosotros somos como más conformistas con lo que nos han enseñado y esta generación ha tenido que aprender a eliminar ideas, decir, tengo que empezar de nuevo, como si fuera un niño, porque estoy descubriendo cada día que lo que me han enseñado es mentira. Y me pongo a investigar el asunto del libro de Job. Tradujeron solo el 45% porque dicen que es un arameo tan antiguo que no se pudo traducir más. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué a Satanás no le interesó que la traducción del libro de Job no fuera completa? Porque Job describe la creación de los fundamentos de la tierra. La Biblia describe la creación dentro de la tierra o en la tierra. Cuando Dios y Jesús dijeron vamos a la tierra a crear, entonces ya ellos no hicieron los fundamentos y ya existía de antemano, tenían resguardada con agua. Hasta que pasara el tiempo de prueba de los ángeles que se fueron con Satanás. Y cuando ya se definió quiénes se iban a ir con Satanás, algunos regresaron, ya nadie más iba a regresar, se acabó el tiempo de gracia para los ángeles caídos, entonces ahora hagamos al hombre, pero hagamos al hombre ya en una tierra que estaba ahí preexistente, o sea, ya existía la tierra físicamente, pero estaba resguardada hasta el momento de crear en ella. Y por eso Génesis empieza, sepárense las aguas de las aguas. Pero el problema es que la ciencia nos enseña que la evolución dice que vivimos en una galaxia de la Vía Láctea, así me lo enseñaron en Cuba, no sé si está bien, que va en forma espiral, creciendo y ascendiendo hacia el infinito. Y dentro de esa Vía Láctea que va dando vueltas hacia el infinito en una velocidad estrepitosa, se encuentran los planetas que nosotros conocemos como Mercurio, Saturno, Marte, Júpiter, la Tierra, el Sol, la Luna, etcétera, etcétera. Y ellos a su vez están girando, la galaxia vacía, ellos van de otra forma, están girando alrededor del Sol, porque lo más importante para la evolución es el Sol. Por eso se adora al Sol y en el día del Sol, porque lo más importante es el Sol. Hasta la Tierra gira alrededor del Sol, porque para ellos la vida emana del Sol. Pero en la creación bíblica, lo principal de la creación es el hombre y no el Sol.
De hecho, las plantas se hicieron primero en el tercer día, fueron creadas, y los árboles y el sol en el cuarto día. ¿No se supone que sin sol no hay vida? Pero la tierra me está enmarcando, perdón, la Biblia me está enmarcando una historia o una descripción de este mundo que va contrario completamente a lo que la ciencia enseña. Y a la ciencia le es fácil demostrar la evolución en su teoría. ¿Por qué? Porque esos planetas dando vueltas se fueron girando y la galaxia dando vueltas, y eso hizo que se acercara la Tierra al Sol, se hiciera la vida accesible, más fácil por el clima, y entonces empezaron a surgir las diferentes criaturas que surgieron, dando origen al mono y el mono al hombre. Pero ¿por qué en la ciencia contradice a la Biblia? La gente cree que es porque simplemente quieren ir en contra de Dios. No, porque la evolución inclusive dice que estamos abiertos al espacio, estamos en el espacio sideral, qué sé yo, ahí. Y por eso los ovnis que quieren presentar las noticias, hay una nave ovni, ahora hay muchas naves ovni en estos días, la gente es que nos están visitando otros seres. Porque la ciencia dice que estamos abiertos al espacio, pero la Biblia dice que hay un firmamento arriba. No estamos abiertos al espacio, estamos encerrados en algo. Y la evolución tuvo que cambiar eso, porque explícame la evolución aquí adentro. Dentro de estas aguas y estas otras aguas, ¿quién me metió ahí? Entonces el Sol no está a esos millones y miles de años luz, está dentro de esa expansión. Pero con la descripción bíblica, la ciencia no puede explicar la evolución. Porque es como que tú metas un reloj dentro de una botella. Alguien lo metió, no se metió solo. Y esto se complica en tu mente, y estoy seguro, porque ahora estás pensando que tengo que ir no solamente en contra de la ciencia, hasta ahí voy bien, pero ahora tengo que aceptar un cuadro que me está dando la Biblia, que es al revés completamente y no tiene nada que ver con lo que la ciencia enseña. Dice Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y como no creemos que hay un firmamento, ni que resplandece, que es como un metal bruñido, como no creemos en eso y decimos que eso es metáfora, que eso es poesía, entonces no vamos a creer que lo mismo nos sucederá a nosotros. No vamos a creer que los entendidos, como dice aquí, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Se irá a cumplir. Eso está en Daniel 12. Y Daniel 12 está en el futuro. Pero esta parte de Daniel 12 se irá a cumplir. Hay un problema aquí. Pero si no somos capaces de creer relatos bíblicos, ¿cómo vas a creer que eso se va a cumplir? Y vamos a ver más adelante cómo se complica. Dice Éxodo 34, 29 y 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y lo que le pasó a Moisés es lo que dice Daniel 12:3, que le va a pasar a los entendidos, pero nosotros no creemos en eso. Cuando hablo con muchos cristianos me dicen, hermano, espérate, no, aceptamos cosas de la Biblia, pero no todo. En una ocasión, discutiendo esto con un hombre que consideraba a alguien sabio de las Escrituras, me dijo, le dije, demuéstrame la evolución con el relato bíblico si puedes. Y esta persona me decía, no, demuéstrame lo que tú quieres enseñarme de la Biblia, pero con la ciencia.
Y yo le dije, mira, tenemos un problema. Hasta aquí se acaba la conversación. Porque yo no creo en la ciencia. Y no me interesa la ciencia. No le creo al hombre. Yo creo en la palabra de Dios. Y si vamos a hablar de la creación, no podemos hablar de la creación con relación a la ciencia porque la ciencia lo rechaza. Hablemos de la creación en la Biblia. La ciencia no enseña creación, enseña evolución. Demuéstrame la evolución en el relato bíblico. ¿Cómo crees que encaja aquí? Fíjense que la misma sierva del Señor en el libro Testimonios Selectos, tomo 1, a partir de la página 90, léanlo, dice que los ángeles comisionados para visitar la tierra llevan una tarjeta de oro. Porque aquí no se puede entrar ni salir tan fácil. Los que pretenden entrar aquí y salir de nuevo, y entrar acá y luego salir para la Santa Ciudad, dice que tienen que poseer una tarjeta de oro que al salir o entrar a la ciudad presentan a los ángeles de la puerta. O sea, estamos aquí encerrados. Cuando hubo diluvio, dice que la Biblia que se abrieron las cataratas del cielo, las compuertas del cielo, las ventanas de los cielos. Y no, es que eso es poesía. En los cielos no hay ventanas. Hay un firmamento. Y dice que Dios viene por el Orión. ¿Qué cosa es el Orión? La ciencia te enseña, es un pasaje. No sé ni los nombres que usan científicos. Ustedes quizás los deben conocer. Los jóvenes conocen más. Es un portal en el tiempo. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo analizando con alguien, con muchas personas, ese mar, ¿cuál es? Porque en la nueva creación, dice el N4, que va a haber mar, van a haber las criaturas. Lo único que no habrán esos océanos tan profundos que existen hoy en día, porque eso fue provocado entre tantas cosas, entre el diluvio, más tantos terremotos, que se han abierto grietas en la tierra. Pero, ¿y el mar no va a existir más en la nueva creación? Dios va a volver a recrear todo de nuevo, por el mismo orden. Y lo que tú y yo aceptamos por fe, ahora con la Biblia, porque dice la Biblia que Dios fue el que hizo el cielo y la tierra, dice que lo vamos a ver ahora, después en la recreación. Ya no será por fe, ahora será viéndolo directamente. Entonces, ¿qué mar es este que dice Apocalipsis que no existirá más? Si ustedes van a primeros escritos, página 16, párrafo 2, dice, juntos entramos en la nube, y está en la visión, está describiendo cuando Cristo viene, resucitan todos y son reunidos con los vivos y se elevan en la nube de Cristo. Y ahora dice ya, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, no al trono de Dios directamente. Donde Jesús sacó las coronas y nos las ciñó con su propia mano, nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadro perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas, y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Y ahora dice en español, en inglés dice más, la traducción en español está perdida. Dice, había ángeles en todo nuestro derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso y posándole la perlina puerta la hizo girar sobre su reluciente goznes y nos dijo, en mi sangre lavaste vuestras ropas y estuviste firmes en mi verdad. Entrad todos, y todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la santa ciudad. Ese mar que está arriba es el mar que hace separación entre Dios y el hombre. Por eso, si te das cuenta, si vuelves a Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8, es en el único día que Dios no dijo, y vio Dios que era bueno. A Dios no le gustó la separación que tuvo que hacer entre el hombre y él. Pero no significa que porque no sea bueno no sea correcto. Era correcto, pero a él no le gustó. Pero ahora dice Apocalipsis que ese mar de vidrio no va a existir porque no necesita Dios tener mar al lado de su trono en la santa ciudad. Pero ese mar de vidrio hace una separación
entre Dios y nosotros. Y eso es lo que él no quería. Ahora, aquí quizás algunos digan, bueno, si la Biblia lo dice, y se sigue poniendo complicado esto. Josué oró para que el sol y la luna se detuvieran en su recorrido. La ciencia dice que en el tiempo de Josué se conocía menos que lo que se conoce hoy en día. ¿Sabes que eso es evolución? ¿Se enseña evolución dentro de la iglesia? Sí, porque tenemos la idea que en el tiempo de Josué era la edad de la piedra, o la era de la piedra, yo no sé. Y se nos enseña que antes se conocía menos y que ahora se conoce más. Eso es evolución, porque la evolución enseña que todo surge de menor para mayor. Hasta el conocimiento viene de menor para mayor. Entonces, en el tiempo de Josué, que estaba más cerca de la creación, el propio Josué, que hablaba directamente con Jesús, sabía menos que nosotros. Y el pobre Josué era tan estrecho de mente, que en Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, dice que necesitaba más tiempo. Y Josué entonces habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. La Biblia dice: el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Antes se conocía menos que ahora. Hoy se conoce mucho más que antes. Ideas evolucionistas. ¿No se supone que Josué debería conocer lo mismo que nosotros conocemos hoy en día? Y por eso no debió haber dicho al sol: detente sol en Gabaón y tu luna en Ajalón. Debió haber dicho: detente tierra para que no avance la luz del sol. Pero Josué no lo dijo porque no existe una tierra que gira alrededor del sol. Porque este mundo no gira alrededor del sol. El sol está dentro de ese espacio que es el cielo, donde en el cuarto día Dios le llamó a esa expansión cielo, y allí colocó las lumbreras, las estrellas, el sol y la luna. ¿Debajo de qué? Del firmamento. Isaías 38:8. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de acá 10 grados atrás. Y volvió. Ahora fíjense, porque la gente dice: ve, he hecho descender la sombra. Pero ahora dice: y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Ahora, si los que escribieron esto no tenían una idea de cómo era el mundo físico, ni cómo es la creación de Dios, entonces lo que Dios le dijo que escribiera está mal. O Dios le dijo que escribieran algo y ellos escribieron lo que les dio la gana. Perdóname la frase. Porque si toda escritura es inspirada por Dios, tenemos que aceptar que esto es inspirado por Dios. Y así como está, así es como es. Pero en asuntos espirituales es fácil ir en contra de la ciencia. La ciencia dice que no hay creación, pero yo sí creo en la creación. Es asunto espiritual. Pero en asunto científico, en asunto físico, en asunto, ya el asunto se complica. Dice Salmo 19, 4 y 6. ¿Será que Josué se equivocó? Pero entonces David también se equivocó. Años después. Siguió creyendo lo mismo, ¿no? Dice Salmo 19, 4 y 6. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Un tabernáculo es un lugar donde el sol tabernaculiza. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso, y la versión de la Biblia literal del hebreo al español, dice: y su órbita hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Quiere decir que el sol sale de un punto y regresa a otro punto. Ahora se complica el asunto en tu mente y en la mía. Y sé que muchos están arrancando la cabeza.
Y quizás algunos estarían diciendo, oye, yo escuchaba hasta ahora a este hombre, pero yo creo que ahora sí se volvió loco. Génesis 1, del 14 al 17. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos. ¿En cuál expansión? En el segundo día, cuando Dios hizo la expansión, separó las aguas de las aguas y creó una expansión, un espacio. Ahí puso el sol, debajo del firmamento de ese metal duro, fruñido. O no es un metal, de algo que es como un metal bruñido. Dice el versículo 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Pero en Job 38, 4 y 6 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y ahora dice Job, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿La base de la tierra? ¿Estará hablando Job de ese eje que dice la ciencia, que es donde está la tierra, que está en su eje y que gira en su propio eje? ¿Será esa la base? Yo te voy a meter en este asunto de investigarte y demostrarte qué son. Solo lo que estamos analizando ahora es que hay partes de las escrituras que no estamos dispuestos a creer y a ir en contra de la ciencia, y mucho menos a enseñarle a nadie, y mucho menos a decir que yo respaldo eso y yo creo eso. Lo que estoy enseñando es que muchos están siendo como Pedro y el otro discípulo que entraron al patio donde el Sanedrín tenía a Cristo. Necesitaban enterarse de qué estaban acusando a Cristo, pero no lo hicieron abiertamente. Hemos venido aquí para atestiguar en favor de Jesús. No hemos venido aquí, o sea, ellos nos dijeron, hemos venido aquí para decir que nosotros creemos en Él y para defenderlo, para servirle de testigo a Él. No entraron en esa condición. Entraron y se camuflajearon. Uno se quedó en la sombra. El otro, Pedro, se fue al lado de la fogata y allí se sentó al lado del resto para aparentar uno más del montón. Y eso es lo que estamos hablando hoy en día, ahora mismo. Que hay pasajes en las escrituras donde decimos, esto es un problema. Pudiera ser que estés diciendo, no estoy dispuesto a creer esto, aquí tiene que haber un error. Pudiera ser que en tu mente todavía, como no concilias tu idea de las escrituras con la ciencia, y si no la concilias es porque tienes como número uno a la ciencia en tu mente. Y si tienes a la ciencia como número uno, es fácil y lógico de que cuando miras las escrituras digas, no, tiene que haber un error. Porque no va de acorde con lo que me enseñaron. Y no solamente a mí, a mi papá, a mi abuelito, a mi bisabuelito, a mi tatarabuelito y a toda la generación. Porque esto comenzó desde el 538, cuando el papado comenzó su era papal. Ahí fue donde Satanás, usando el papado, borró todo vestigio de verdad con relación a la Biblia, y de ahí se programó qué es lo que se le iba a enseñar al hombre desde entonces. Ya los griegos venían ya cambiando sus ideas. Pero donde se hace universal para el mundo entero fue con el papado. Porque el papado no solamente afectó los países que él afectó en su dominio, también afectó las ideas de la cultura, no en el dominio en otros países, en la China y en el África, pero sí afectó las ideas y la cultura que iban a salir. El papado se aseguró de que, aunque no estoy en este país rigiendo, aunque ustedes no me reconocen a mí, pero voy a filtrar la enseñanza en las escuelas. Y hoy en día, como le creo a la ciencia y no le creo a la Biblia, pues me es más difícil. Primera de Samuel 2:8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Quiere decir que Job estaba hablando poéticamente. Samuel también le dio para hablar poéticamente. Y por ahí para allá a David o al salmista también le dio para hablar poéticamente. Hay unas cuantas gente en la Biblia que le dieron por hablar poéticamente.
O esto es una revelación de Dios, o la persona no habló nada de parte de Dios y lo que hizo fue dar una poesía. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Sabes tú lo que es el estrado de los pies de un rey? Así que eso de que la tierra se traslada y se mueve, no me imagino el estrado de Dios con los pies rodando por todos lados. El estrado de los pies de un trono se queda en su trono. Por eso es que dice que aquí está la tierra, el mar que divide y arriba está el trono de Dios. Por eso cuando tú vas al santuario y estudias The Mercy Seat, el arca de propiciatorio, lo que tú y yo conocemos en español como arca de propiciatorio, en inglés es The Mercy Seat, es la silla de la misericordia, el asiento de la misericordia. ¿Y dónde está el trono de Dios? Justo encima. Pero para que puedas entender qué cosa es el Mercy Seat, el arca de propiciación, que está justo debajo de la silla de Dios, Dios está encima de ese lugar, tienes que aceptar lo que dice el relato bíblico. Porque si te ubicas desde el punto de vista de lo que te enseña la ciencia, no vas a entender nada. Así que una vez más, la ciencia alega que ellos no sabían tanto como sabemos ahora. Dice esta cita, que está en Conflicto de los Siglos, página 513. Es así como muchos se alejan de la fe y son seducidos por el diablo. Los hombres procuraron hacerse más sabios que su creador. La filosofía intentó sondear y explicar misterios que no serán jamás revelados en el curso infinito de las edades. Si los hombres se limitasen a escudriñar y comprender tan solo lo que Dios les ha revelado respecto de sí mismo y de su propósito, llegarían a tal concepto de la gloria, majestad y poder de Jehová que se darían cuenta de su propia pequeñez y se contentarían con lo que fue revelado para ellos y sus hijos. Pero es que vemos, la Satanás ha pintado a la ciencia bíblica, porque le dicen mal llamada ciencia, porque cuando la Biblia habla de la ciencia, dice Daniel, y la ciencia se aumentará. ¿De qué ciencia habla? Y la gente cree que es de la ciencia humana, porque tenemos aviones. De esa no. La Biblia, Dios no reconoce a la ciencia humana como ciencia. La verdadera ciencia es el conocimiento de Dios, de su palabra. Pero ese conocimiento aparece tan sencillo. ¿Y por qué es tan sencillo? Porque tiene que entenderlo desde un niño hasta un adulto o un viejito, como quieras llamarlo. Así que te hago la pregunta, ¿crees que esto de lo que te estamos hablando es locura? ¿Crees que esto es la única locura que existe en la Biblia? ¿Cómo crees que le fue a Noé en su tiempo? Vamos a ver un ejemplo de Noé rapidito. En los días del diluvio, Satanás logró lo mismo que con Eva. Logró que la gente dejara de creer en la palabra de Dios a través de Noé y en Noé. Miren cómo dice la cita de Patriarcas y Profetas, página 73, párrafo número 3. Perdón. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado fanático. ¿Le fue fácil a Noé en su tiempo? ¿Tú sabes lo que es decir en su tiempo? ¿Va a llover? Cuando nunca había llovido. ¿Va a caer agua del cielo? Cuando nunca había caído agua del cielo. Nunca se imaginaron que ese firmamento Dios pudiera abrir con puertas o ventanas. Nunca se lo imaginaron. El agua estaba de abajo y salía y se iba, y salía y se iba, todos los días. Así que Noé fue considerado, ¿qué? Un fanático. Dice, grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis alarmarnos. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis, decían ellos. Noé es un descabellado fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo.
Y hoy en día hacemos lo mismo, no con Noé, sino con la palabra de Dios. Eso es poesía. Y con asuntos doctrinales aplicamos lo mismo. Por eso cuando hablamos de Trinidad y hay ciertas citas en la Biblia, eso es, ¿cómo le dicen? Metáfora. Eso es una metáfora. Quiere decir que el que escribió ahí, eso está confuso, eso está, no hay que entenderlo así. No sé para qué Dios se lo dijo que lo escribiera así. O por qué Dios permitió que él escribiera lo que él quisiera escribir y no lo que Dios le estaba diciendo. Porque eso es lo que estamos declarando. Esa persona no escribió lo que Dios le mandó a decir. Escribió una metáfora. Porque Dios le hablaba pero no entendía. Entonces, ¿para qué Dios le habla si no van a entender? Lo que están escribiendo no tiene nada que ver con Dios. ¿Te hace lógica así? Pero si Dios le mandó a escribir, es porque ellos entendían lo que mandó a escribir. Ahora, cuando se dice que Daniel no entendía, es porque Dios no le dio luz a Daniel. Él no entendía de quién se trataba la bestia, pero sí sabía las cosas que iba a hacer. Y la persecución que iba a hacer, sí lo entendió. Sí entendió que iba a tener un poder que él nunca se imaginó que nadie iba a poder tener y que Dios le iba a permitir que persiguiera a los santos. Sí, él sí entendió eso. Lo que no entendiera quién era, porque nunca se le reveló quién era. Pero Dios no ha revelado nada a sus siervos que ellos, Dios me está diciendo algo, pero yo no entiendo qué me está diciendo. Así que voy a escribir según mi imaginación. No es así, hermano. Así no es. Dice la cita, pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que en cuanto podía juzgar la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido establecidas durante muchos siglos. Y ahí está el resto de la cita que ustedes pueden seguir leyendo. Y dice ella, pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas, diciendo, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Job 38:11, hablando del mar. Satanás en tiempos del diluvio logró que los hombres le creyeran más a la ciencia que a Dios y a su palabra. En este caso, usando a los grandes hombres del mundo científico de esa época, que engañaron usando a la ciencia, a la falsamente llamada ciencia, que es nada más ni nada menos que la ciencia del diablo. ¿Es la ciencia que el hombre posee o domina la ciencia del diablo? ¿Será así entonces? ¿Qué ciencia tenemos hoy en día? Apocalipsis 18:23. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y cuando todo el mundo, ya muchos han investigado esto, entonces se sabe ya. Cuando investiga la palabra hechicería, tiene que ver con la palabra farmaquía. Y la farmaquía tiene que ver con la ciencia de la medicina de hoy en día, con farmacia. Entonces, lo que tenemos de ciencia en la farmaquía, ¿de quién es? La ciencia del hombre hoy en día, ¿de quién es? Vamos al libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 344, párrafo 2, dice así. Un ministro dijo cierta vez que a él le habría gustado que Cristo hubiera sabido algo acerca de las ciencias. ¿De qué estaba hablando ese ministro?, pregunta ella. Sigue diciendo la cita, de las ciencias. Cristo podría haber abierto una tras otra las puertas de la ciencia. Podría haber revelado a los hombres tesoros científicos que les habrían servido de festín hasta el día de hoy. Dijo podría. Y sigue diciendo la cita, pero como sabía que ese conocimiento habría sido empleado con propósitos impíos, no abrió esas puertas. Manuscritos 105, año 1901, escrita en el libro Medical Ministry, página 116, mensaje, mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 344, párrafo número 2. Pero como sabía que ese conocimiento habría sido empleado con propósitos impíos, no abrió esas puertas.
entonces tenemos un problema acá. Porque si Cristo no dio luz de ciencia de ningún tipo, porque sabía que la iban a dar un mal uso, ¿de quién es la ciencia? Y si tú investigas en Patriarca de Profetas, ¿de quién era la ciencia que creían los antidiluvianos? Todo. ¿Sabías que ellos habían descubierto la electricidad igual primero que nosotros? Conocían todo. Tenían mejores cosas para medir el viento y medir las cosas, para medir la profundidad. Ahora tenemos que inventar aparaticos como submarinos que imiten el cuerpo de animales para poder deslizarlo hacia el fondo del mar y nosotros poder conocer. En aquel tiempo lo sabían sin tener que inventar aparaticos que imitaran la forma de un animal. Ahora tenemos binoculares imitando los ojos de la abeja, yendo por prisma, por paso. Y inventamos muchas cosas a raíz de los animales. Pero en aquel tiempo ellos lo conocían mejor que nosotros y se tenían que imitar a los animales. Porque eran más inteligentes. Pero la ciencia que tenemos ahora es la misma que tuvieron ellos. Eran los ángeles caídos que le enseñaron cosas. Y eso es lo que tenemos hoy. Te hago la pregunta, ¿le sigues creyendo a la Biblia a pesar de cuánto el mundo trata de ridiculizar sus escritos? ¿Todavía estás dispuesto a creer a Dios antes que a los hombres? Termino con esto, querido hermano. Cuando Gedeón fue a salir a la batalla, contaba solamente con 32,000 hombres. Tenía que luchar contra los madianitas que se habían unido con otras tribus. Y ahora casi que triplicaban el número de los israelitas. Y cuando tú estudias Patriarcas y Profetas, vas a encontrar que Dios le dice a Gedeón, 32,000 hombres son muchos. Y Gedeón se espantó. ¿Cómo que muchos? En realidad son pocos comparados con el enemigo. No llegamos ni a la mitad de ellos. ¿Y me estás diciendo que son muchos? Dice que Dios le hizo pregonar: quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Eso está en Patriarca de Profetas, página 532, párrafo número 3. Los que no estaban dispuestos a arrostrar peligros y penurias, o cuyos intereses mundanos desviaban su corazón de la obra de Dios, no fortalecían en modo alguno a los ejércitos de Israel. Su presencia no podía ser sino causa de debilidad. Cuando Dios los puso a prueba, le dijo, anuncia esto, se fueron 22,000 para su casa, de 32,000. ¿Y será que hoy en día está pasando igual que en el tiempo de Gedeón? ¿Será que la historia de Gedeón, será que este relato bíblico se estará repitiendo en nuestros días? ¿Que Dios no puede contar con 32,000? Así que Gedeón obedeció, se fueron 22,000 y quedaban ¿cuántos? 10,000. Pero dice la cita y sigue diciendo, Gedeón obedeció las instrucciones del Señor y con el corazón oprimido vio marcharse para sus hogares a 22,000 hombres, o sea, a más de las 2/3 partes de su ejército. Y ahora dice, nuevamente oyó la voz de Dios decirle, aún son demasiados. Llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. ¿Tú crees que es que Dios simplemente quería hacerlo con poquitos? Eliminó a los 22,000 porque sabía que había miedo dentro de las filas del Señor. Y con esos 22,000, Dios no trabaja. Y hoy en día se está reduciendo el grupo a medida que vamos planteando más puntos bíblicos que te conllevan a tomar nuevas decisiones o a reafirmar tu posición. Hay muchos que dicen, hasta aquí estoy bien, y hasta allá estoy bien. Pero llega un punto que dice, oh, espérate, no puedo avanzar más, no estoy dispuesto a continuar creyendo o continuar respaldando esto. Y por eso muchos cuando hablaron de la sola escritura y de la Trinidad, muchos dieron para atrás. No, yo entendía que la iglesia nominal está fallando, que está en apostasía, pero al punto de creer esto, de aceptar lo que dice la Biblia según ellos, no.
hasta ese punto no estoy dispuesto, y se quedaron atrás. Y ahora Dios quiere hacer una obra mayor todavía, y por eso estamos hablando de este tema. ¿Cuánto estás dispuesto de creerme a mí? ¿Cuánto te avergüenza de mí o no te avergüenza de mí? ¿Cuán dispuesto está a decir, Señor, estoy de tu lado, aunque la gente me ridiculice? Que al mismo tiempo debemos de pensar lo siguiente. Cuando Samuel se ofendió con el pueblo, Dios le dijo, Samuel, no te ofendas. No te molestes por el bullying que te están haciendo. No te molestes porque te rechazan, porque no lo están haciendo a ti, sino a mí. Cuando usted me hace bullying a mí por la verdad que creo, no me estás haciendo nada a mí. Se lo haces a la palabra de Dios, porque quien lo dice es la palabra de Dios. Y quien me pide que lo crea exactamente como está es el propio Dios. Así que a mí no me estás haciendo nada. Sigue diciendo la cita, el carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos. Los que en un momento de peligro se empeñaban en suplir sus propias necesidades no eran hombres en quienes se podía confiar en una emergencia. Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. No solo poseían valor y dominio de sí mismos los 300 hombres elegidos, sino que eran también hombres de fe. No los había contaminado la idolatría. Dios podía dirigirlos y por su medio librar a Israel. Porque salté el párrafo anterior donde dice que aquellos hombres tomaban agua de la mano, no se agachaban, o sea, se agachaban, agarraban agua, tomaban y seguían andando. Pero habían otros que se sentaban con calma, se tomaban el tiempo, me pongo de rodillas, me acomodo para que no me duele la rodilla y tomo agua y me estacillo, me echo un poquito de agua arriba. Y por eso es que dice la cita, los que en un momento de peligro se empeñaban en suplir sus propias necesidades. Ahora Dios vio que de los que quedaron de esos 10,000, había muchos que en el momento de la batalla estaban pensando en sus necesidades. Y hay muchos que ahora se están deteniendo. Mira, yo creo, pero espérate, no puedo enseñarme ahora esto. Yo no puedo ponerme a predicar esto. Yo no puedo enseñar esto porque la gente me va a tildar de loco. Esto mejor lo dejamos así. Esto es interno entre mi esposa y yo nada más. Y por eso dice el Señor, escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieron demorar el cumplimiento del deber. No solo poseían valor y dominio de sí mismos los 300 hombres elegidos, sino que eran también hombres de fe. No los había contaminado la idolatría. Dios podía dirigirlos y por su medio librar a Israel. Patriarca y Profeta, página 533, párrafo número 4. En aquel tiempo Dios solo contó con 300 hermanos. Yo no puedo creer que esto sea lo que va a ocurrir hoy. Y por desgracia sí. Que sea un pequeño número el que decide estar de parte de Dios y de su palabra. Creer en la sola escritura no solamente es creer a las doctrinas, es creer a todo el relato bíblico, al mundo como Dios lo creó y lo describe en su palabra, y no al mundo que la ciencia dice que se creó por sí mismo y que le da una descripción al revés y completamente a lo que enseña la palabra de Dios. Por eso termino con esta cita. Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menospreciada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. Termina diciendo ella. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31, párrafo número 2. Espero que hoy cobremos valor de la cobardía de los demás.
Que hoy cobremos lealtad de la traición de los demás. Espero que hoy estemos dispuestos a estar de parte de Jehová. Una vez más, te pregunto, ¿estás dispuesto a creer en la palabra de Dios tal y como ella está? Y solo te he enseñado algunos textos, cosas sencillas. Pero estoy seguro que te han zarandeado como me zarandearon a mí un día. Y me llevaron a hacerme la misma pregunta. Y Dios puso en mi mente esa pregunta. ¿Cuán dispuesto estás tú de creerme? ¿Te avergüenzas de mí, de lo que he mandado escribir en esa palabra? O para no echar la culpa a Dios decimos, es que esos fueron los que estaban escribiendo. No es así. Aunque sea con 300, espero que tú y yo seamos parte de esos 300. Y espero que ese número sea simbólico. O sea, es lo que deseo. Pero por desgracia la historia siempre me ha dicho, o siempre nos ha dicho, que la minoría siempre ha sido el único grupo que ha estado de parte de Jehová. Pero eso no significa que tú y yo no podamos decidir estar o ser parte de esa minoría. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Que Dios nos ayude a aceptar su palabra, a creer en su palabra. Que Dios nos ayude a no avergonzarnos de Él ni de sus enseñanzas. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este estudio. Y te damos gracias porque el valor que necesitamos lo podemos tomar de ti. Te damos gracias porque en la doctrina o en la creencia de la sola escritura enseña mucho más que esto. Y ahora tenemos la oportunidad también de demostrarte nuestra lealtad a ti, creyendo no solamente en tu ley, no solamente en la vida de tu Hijo Jesucristo, no solamente en cosas en la Biblia que consideramos que son importantes, también aún en la narración bíblica, tal y como está, porque ellas son leyes para nosotros. Ellas nos enseñan, ellas son los textos que están en 2 Timoteo, que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y esas historias, esos relatos, esos pasajes bíblicos son inspirados por ti y describen el mundo tal y como tú lo hiciste. Que podamos creer en esto, que podamos meditar en esto y que tu pueblo pueda ser henchido de tu espíritu y pueda ser fortalecido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, que Dios te bendiga.